Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios, en este 1 de julio. Qué verdadero placer que ustedes nos pueden estar acompañando para poder abordar, para poder analizar esas temáticas tan importantes que acontecen a nivel nacional y a nivel internacional. Y es que en este caso, cuando nosotros hablamos de política, cuando hablamos de un trabajo político, no se puede dejar de lado lo que también está haciendo el Parlamento Centroamericano. ¿Qué es lo que hace el Parlacen? Hay que tratar de averiguar algunas situaciones que pueden parecer tabú. Hay que tratar de averiguar qué tanta influencia tiene el Parlacen en las decisiones de cada uno de los estados de Centroamérica. Y además, la coyuntura política internacional no la podemos dejar de lado. ¿Cómo va a actuar Centroamérica en el futuro en el caso que en Estados Unidos gane Donald Trump? Bueno, eso y más nosotros lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del especialista en integración centroamericana, el licenciado Luis Arévalo. ¿Qué tal? Encantado que nos puedas estar acompañando esta noche. Un placer, Luis, un placer estar contigo y compartir también con todos los amigos televidentes en esta noche. Encantado que nos puedes estar acompañando porque sabemos que ese tema propiciamente de la integración centroamericana en torno a lo que es el Parlamento Centroamericano genera muchísimas preguntas. Analicemos el primer punto, que es de qué manera funciona el Parlamento Centroamericano. Porque fíjate, aquí muchas personas nos vienen a decir que el Parlamento Centroamericano es un lugar donde van a parar los expresidentes. El Parlamento Centroamericano no hace mayor trabajo y algunas situaciones terminan siendo tabú. ¿Cómo funciona el Parlamento? Sí, bueno, primero mencionarte que el Parlamento Centroamericano orgánicamente está compuesto dentro del sistema de integración centroamericana como tal. Muchas veces nosotros oímos hablar del SICA, de las demás instancias del sistema y dejamos al Parlamento a un lado, ¿no? Pero el sistema de la integración centroamericana está constituido parecido a un gobierno, o un estado, mejor dicho, estatal. Tiene su órgano ejecutorio, que es la Secretaría General, tiene su órgano encargado de impartir justicia, que es la Corte Centroamericana de Justicia, y tiene su máximo órgano permanente de representación política, que es el Parlamento Centroamericano, es decir, es el brazo político del sistema de integración. Entonces, el Parlamento surge ahí por los años 90, inicio de los años 90, en una situación donde Centroamérica vivía mucha convulsión política. Mucho caos. Había mucho caos, había guerras internas, todavía había muchos gobiernos paramilitares. Entonces el Parlacen surge como una iniciativa de los países de Centroamérica de ese entonces para buscar la paz de la región. Si tú te acuerdas del primer convenio de Esquipulas, Esquipulas I y Esquipulas II, allí es donde surge la idea de crear un foro de participación política donde estén representados todos los actores políticos, en este caso por medio de los partidos políticos de cada uno de los estados, para discutir cómo llegar a esa paz en Centroamérica. Y así es como surgió la idea del Parlamento Centroamericano, como un foro que no sea deliberante, pero sí pueda fomentar en Centroamérica, en la región, una cultura de paz. Es así que el Parlacen tiene ya casi 35 años, más de 35 años, y un poco ahora la población necesita que el dinamismo de la institución vaya un poco cambiando, ¿no? Entonces, poco a poco se ha ido tornando a un parlamentarismo con mucha más participación ciudadana. Si tú te recuerdas, antes, si no me equivoco, del 2012, ni siquiera sabíamos cuáles eran los diputados que se cogían en el Parlacen. Sí, desde luego. Uno tenía que estar adivinando. Sí. Votábamos por la bandera de los partidos políticos, y los partidos políticos, por lo menos en El Salvador, así era, presentaban las listas cerradas y al final teníamos la representación de los partidos políticos en proporción al número de votos de cada partido. Pero no podía saber quién te estaban representando a nivel internacional. No sabíamos cuáles eran los diputados que estaban representados ahí. Y ni había manera de crear como una especie de auditoría el trabajo de los parlamentarios, ¿no? Esto cambia con la reforma electoral, cuando ya nos presentan ya la cara de los diputados.
Ya un poco en el caso de El Salvador, yo te podría decir, yo que conozco un poco de cerca la realidad de los otros países, creo que El Salvador es el país que tiene mucho más democratizada la participación ciudadana en la elección del Parlamento Centroamericano. Hay otros países, por ejemplo, como Honduras, que son designados presidenciales. En Guatemala sí van a elección, pero no se conoce los rostros ni los perfiles de los candidatos. Pero entonces podríamos hablar que la ciudadanía guatemalteca y la ciudadanía hondureña no se siente representada tal cual. No, y ese ha sido uno de los desafíos más grandes que la institución todavía tiene, ¿no? En el caso salvadoreño, esto por suerte, y creo yo que fue un paso muy importante, cambió, y es ahora que los diputados del Parlacen tienen que dar cuentas a la población de qué es lo que hacen. Entonces en El Salvador existe como un cambio de perspectiva muy grande, sobre todo ahí en el año 2021, donde entra una nueva bancada legislativa y pues bueno, ahora el Parlamento Centroamericano, creo yo que el trabajo que tiene, aparte del trabajo parlamentario, se centra mucho en el tema de cooperación, porque es muy importante que la población sepa que los diputados centroamericanos tienen esa calidad diplomática que le dé el cargo. El Parlacen es un sujeto de la comunidad internacional, entonces fácilmente ellos tienen las prerrogativas que les dé el cargo para gestionar relaciones en el extranjero, programas de cooperación, convenios. Entonces ese ha sido el trabajo un poco que varios de los diputados han venido enmarcando desde el año 2021. Imagínate qué importante entender que incluso a nivel individual El Salvador se distingue en el Parlamento Centroamericano por la representatividad que tiene, porque aquí tenemos la posibilidad de elegir a quienes nos van a representar por 5 años, según entiendo, en el Parlamento. ¿Estos 5 años aplica para todos o específicamente para El Salvador? El Tratado Constitutivo del Parlacen establece que el periodo de cada diputado va a ser igual al periodo presidencial de cada uno de los países miembros. Ah, ok, entonces son diferentes entonces. Son para diferentes. Eso es un dinamismo que tiene el Parlacen, que la población es necesario que lo conozca. Por ejemplo, acaba de entrar la bancada de Guatemala con el nuevo cambio de gobierno, el presidente Bernardo Arévalo, son 4 años. En el caso de los países que son 5 años, pues son 5 años como el nuestro. Pronto tendremos un cambio de bancada, por ejemplo, en República Dominicana, en Panamá. Entonces es un dinamismo constante. Las bancadas de cada uno de los países va cambiando constantemente. Nosotros en El Salvador, con la elección de este año, en marzo de este año, elegimos a los diputados para un periodo posterior, por decirlo así. Los diputados que van a entrar en el 28 de octubre del 2026 hasta el 28 de octubre del 2031. Actualmente tenemos la bancada, que está compuesta por 20 diputados. Cada país tiene, según el Tratado Constitutivo, 20 diputados en su representación, y pues los 20 diputados salvadoreños están hasta el 2026. Ahora, te pregunto también, siempre en el tema tabú o desde el desconocimiento mucho se dice, mire, pero entonces en el Parlacen sirve para dialogar, sirve como un foro para expresar ideas, pero esas ideas, ¿cuál es la posibilidad de que estas puedan ser vinculantes y afectar a los estados de la región? Fíjate que el Parlamento no tiene la vinculancia aún, pero es un esfuerzo que en los últimos años se ha intensificado bastante. Déjame decirte que ha habido reformas en el reglamento interno que establece muchas mejoras en temas organizacionales como unidades de auditoría, se reformaron las comisiones permanentes que tienen cada uno de los diputados, y las decisiones que toma la Asamblea Plenaria, si bien es cierto no son vinculantes, ahora se está trabajando de la mano con el sistema de integración. Porque el problema es que el Parlacen solo puede dar meras recomendaciones, pero pocas de estas a lo largo de los años han tenido cabida, se han sido tomadas en cuenta por los organismos de decisión, ya sea los presidentes de cada uno de los estados, los ministros, las asambleas o congresos nacionales. Pero a partir de hace 2 años se está teniendo una nueva metodología que se trabaja, por ejemplo, si se promueve una iniciativa de medio ambiente en el Parlacen, se trabaja con la instancia especializada del SICA encargada de velar por el tema de medio ambiente, así en temas de comercio, seguridad. Y cuando hubo una reforma en el Tratado Constitutivo y en el reglamento interno, que ahorita se está todavía evaluando por la reunión de presidentes, que cuando exista si el Consejo de Ministros del área están en total de acuerdo con la decisión que se tomó el Parlacen, esta se volvería vinculante. Este es un pequeño paso que se ha dado, sobre todo en temas de comercio, medio ambiente, integración aduanera, seguridad.
no tocando temas que son más sensibles para la seguridad interna de los estados, por decirlo así. Pero déjame comentarte que la visión que se tiene es precisamente que el Parlamento tenga esa vinculancia en un futuro. Déjame comentarte que el vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, es el designado de parte del presidente Nayib Bukele para todos los temas de integración regional. Y el vicepresidente junto con su equipo tiene 2 años prácticamente en el esfuerzo de poder redactar un nuevo aparataje para todo el sistema de integración. Es decir, dejar a un lado el SICA, o como tal por el nombre o como la organización que tiene actual, y establecer un nuevo tratado de la Unión. Es como relanzar el sistema, exactamente, con un nuevo nombre que se llama la Unión Centroamericana. De hecho, el Parlamento cambia su nombre a el Parlamento de la Unión, la Corte también cambia su nombre, y le establece el Parlamento precisamente esas vinculancias en temas en que los presidentes, en la reunión de presidentes, esté de acuerdo. Entonces, es un poco... Aparte, muchas de estas decisiones no eran tomadas en cuenta porque no existía el debido seguimiento. Yo he trabajado de cerca asesorando a varios de los diputados actuales, y una de las principales apuestas es, ok, la Asamblea Plenaria vota por una iniciativa, pero es necesario que los mismos diputados, los mismos equipos, el mismo Parlamento esté dando seguimiento con las instancias especializadas del SICA a ver qué es lo que surge de esto, ¿no? Entonces, se han logrado tomar decisiones muy importantes. Para mencionarte alguna de ellas, se ha trabajado en iniciativas, por ejemplo, de homologar los horarios de atención en las aduanas, por lo menos entre Guatemala, El Salvador y Honduras. Actualmente esta iniciativa tuvo una muy buena aceptación. Tenemos actualmente ya la primera frontera totalmente integrada, que es una frontera con la hermana República de Honduras, en que los horarios de atención están totalmente homologados. Sí, porque teníamos el problema de que, por ejemplo, en El Salvador, yo que soy salvadoreño, en El Salvador tenemos un buen sistema migratorio, tenemos horarios de atención las 24 horas, pero de nada nos servía si nuestra frontera estaba abierta a las 3 de la mañana, si llegábamos a Honduras o a Nicaragua y la frontera está cerrada. Sí. Hay que esperar hasta las 7, 8 de la mañana para que abran, ¿no? Entonces, necesitábamos tener de verdad las fronteras integradas, homologados los horarios. Se trabajó en esa iniciativa, el diputado Carlos Hernández, junto con otras firmas, presentó esta iniciativa, si no mal recuerdo, en el año 2022. Y pues fue llevada a buen término. Las iniciativas pasan a una comisión especializada. Sí. En este caso fue la Comisión de Integración, luego pasa a la Asamblea Plenaria, esta iniciativa es votada y pues ya surge el dictamen. Sigue el debido proceso. Y sigue el debido proceso, se presenta a las instancias del SICA y el SICA la retoma y bueno, el SICA hace las operaciones. Esta secretaría, que es la Secretaría General del SICA, que es la que operativiza las decisiones, se reúne con los ministros del ramo y es así que logran pues que la decisión que en el Parlacen surge tenga un buen efecto, para mencionarte algunos de los ejemplos. Y fíjate, acorde a todo esto que me comentas, desde luego que es importante preguntarse qué tan relevante es tratar de avanzar hacia una integración centroamericana que nos recuerde al sueño de Morazán, de tratar de que los 5 estados, al menos en principio, estén unidos. ¿Será que eso es importante o mejor cada uno debe seguir su camino? Eso hay que averiguarlo tras la pausa comercial. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y es que así como cerrábamos el primer bloque, es necesario preguntarse, ¿debe haber acá una integración? ¿Debemos avanzar hacia lo que alguna vez fue esa gran nación centroamericana, la República Federal? ¿O es que cada quien debe seguir su propio camino? Porque existen ambos criterios, existen ambos debates. Hay quienes dicen, no, mire, pero es que si nosotros nos integramos vamos a adoptar los problemas que tienen los demás estados. Pero como Angela Merkel también decía en algún momento, la ex canciller de Alemania, decía
es que unirnos no es ceder soberanía, es compartirla. Unirnos o quedarnos separados. Fíjate que ese es un debate, bueno, que nació con Centroamérica, prácticamente. Hablar de Centroamérica es hablar de integración, porque la región centroamericana, podemos hablar desde la época precolombina, sí, la cultura mesoamericana que hemos compartido siempre ha estado ahí. Nos hemos caracterizado por ser una región muy homogénea. Pero, bueno, luego surgen ya con el surgimiento de los estados-nación, luego de la emancipación de la corona española, surgimos como una república federal. Muy bien mencionabas el sueño de Morazán, pero todo esto quedó roto ahí por 1940, cuando pues la Federación Centroamericana se divide, ¿no? Este esfuerzo es retomado luego, a un siglo después, prácticamente en 1950, con la creación de la ODECA, la Organización de Estados Americanos, que fue un esfuerzo impresionante. Muchas personas no saben, los salvadoreños y los centroamericanos nos deberíamos sentir orgullosos, que a nivel internacional el primer esfuerzo de integración fue el centroamericano, mucho antes de la Unión Europea, mucho antes del CARICOM, de la OTAN, de esfuerzos de integracionistas en África. O sea, el primer esfuerzo internacional, o sea, el derecho internacional no conocía que era integración antes de Centroamérica, antes de la ODECA, no conocía que es tener un organismo supranacional a lo cual los estados, como tú bien decías, le comparten la soberanía, no existía. Cuando surge la ODECA, que se hacen esfuerzos muy importantes, se crea el mercado común centroamericano, esto decliva a una serie de conflictos. Lastimosamente nuestra región culturalmente, al igual como hemos estado muy unidos culturalmente, sí, nuestra misma cultura como que nos ha dividido a un cierto punto, en temas económicos que son muy sensibles, en temas políticos. Esto hace que la ODECA declive ahí por los años 70, 80, sobre todo cuando la región empieza a convulsionarse bastante con los temas de las guerras internas. La Guerra Fría influyó mucho en esto. Pero eso hace pero el sueño de integración continúa, ¿no? Continúa, y luego llegamos a 1990 y lo que era la ODECA es retomado como un nuevo sistema de integración, y para eso el Parlamento Centroamericano tuvo un papel fundamental. Yo creo que nuestras naciones están condenadas al subdesarrollo si no nos unimos. Somos estados prácticamente que nosotros nos podemos comparar con estados feudales de Europa, de la Edad Media, o sea, estados que solos no podemos hacer mucho. Vivimos en una sociedad altamente globalizada, donde integrarnos es una necesidad. Nosotros lo vemos constantemente en temas como en temas económicos, temas turísticos. La región necesita estar integrada. Tenemos ahora un presidente, el presidente Nayib Bukele es un presidente muy integracionista. Él menciona el potencial que tendría Centroamérica si de verdad estaríamos integrados. Esas corrientes... La economía es 56 o 26 del mundo, ¿no? Del mundo, ¿no? La economía en temas turísticos, en temas de medio ambiente. Tenemos un corredor, el corredor mesoamericano, que es un pulmón de verdad para la región. En temas económicos, imagínate que tenemos un canal que podemos aprovechar. Tenemos un canal seco también entre Honduras, que va a ser el Golfo de Fonseca, es una joya económica. Tenemos tantas posibilidades de desarrollo económico si la región se mantiene unida. Pero siempre hay corrientes de pensamiento que dicen que lo que tú mencionabas, ¿no? Que es mejor no compartir los problemas de los otros países. Hay países que económicamente tienen mayor crecimiento que otros, o las coyunturas políticas, que eso es lo que yo considero que ha sido el principal problema. Las coyunturas políticas de la región son las que no han dejado avanzar la integración. Hoy por hoy tenemos una coyuntura muy particular, donde, para ser sincero, quizás no tenemos como un proceso de integración que te voy a decir de aquí a 2 años podemos estar integrados plenamente, ni a 5 años tan siquiera, pero las coyunturas van cambiando, y El Salvador siempre se ha caracterizado por ser el país que más empuja la integración. Por eso Francisco Morazán quiso descansar en nuestra tierra, porque él nació hondureño, pero se consideraba centroamericano, ¿no? Y es muy importante ese cambio cultural que debemos tener. Por ejemplo, yo cuando me presento en el extranjero, yo digo, soy ciudadano centroamericano nacido en El Salvador. Es importante tener esa... Creo que se escucha más bonito. Es claro, y la gente en el exterior te ubica más fácil, ¿no? Centroamérica, El Salvador, es una situación cultural que se debe enseñar a las nuevas generaciones y debemos impulsarlo. Yo creo que no tenemos futuro estando divididos. Hay temas prioritarios como es el tema económico. Imagínate que nosotros, siendo países tan pequeños, compartiendo el mismo idioma, la misma cultura, la misma idiosincrasia,
La integración debería ser mucho más fácil. Si se ha podido integrar Europa con la diversidad de sistemas políticos, unas monarquías, unas repúblicas, y que imagínate, en Europa estamos hablando de aproximadamente 5.000 guerras en 3.000 años. Imagínate, hoy que está en la Eurocopa, incluso en los mismos estadios hemos podido ver cómo unos se agarran con otros por cuestiones históricas, pero aún así mantienen la Unión Europea. La mantiene la Unión Europea porque ha existido la voluntad política y los gobiernos y los ciudadanos han sabido aprovechar los beneficios de la Unión. Si tú estás en Europa, por ejemplo, transitar una frontera de un país a otro es básicamente invisible, las fronteras. Sí. Es el sueño al cual nosotros esperaríamos llegar. En el Parlamento Centroamericano y en el sistema de integración se trabaja mucho en eso, pero mientras no exista la voluntad política de algunos estados, de algunos políticos que mantienen todavía esa idea de que los países deben estar enfrentados unos contra otros o mantienen unas ideologías políticas del pasado, la verdad que no podemos salir adelante. Imagínate en temas tan sensibles o tan básicos, por ejemplo, compartir el roaming. Sí, ¿por qué tenemos que activar o desactivar el roaming al viajar a Guatemala, a Honduras, o el tema monetario? No sé si, por ejemplo, no sé si sabías que en Centroamérica existe, por ejemplo, una moneda como tal. Existe el dólar centroamericano. Yo lo conocía como el centro. Exactamente. Y la población no sabe. Y los gobiernos, lastimosamente, no han sabido aprovechar esos pequeños pasos que se han dado de integración. Pero, sin duda alguna, ese debate no debería ser un debate. Yo creo que los países deberíamos integrarnos y consolidar una región mucho más productiva económicamente, mucho más segura. Claro, y otra cosa que aquí estamos averiguando y creo que lo estamos comprobando es que al hablar de integración muchas personas pueden decir, mire, pero desde el Parlamento Centroamericano solo se habla de política, pero aquí vemos que es cierto, es un ente meramente político que se ocupa de una gran diversidad de temas socioeconómicos. Ya estamos hablando de medio ambiente, creo que hablamos incluso de salud, hablamos de temas de género con respecto a la mujer, hablamos de economía, es decir, no solo se dedica meramente a la parte de estar reformulando artículos, no, sino que es algo sumamente completo cuando hablamos de integración centroamericana. Claro, como te mencionaba, el Parlamento Centroamericano, al ser un sujeto internacional, tiene todas las facultades que el derecho internacional impone a eso. Eso hace que sea una institución muy activa, muy dinámica. Con los tabús que mencionábamos al inicio, que históricamente ha sido como un cementerio de políticos, ha sido un lugar para el retiro, para salvaguardar la corrupción de algunas figuras, mucho de eso es verdad. Y déjame decirte que históricamente muchos de los estados este ha sido visto como el elefante blanco de la política. Pero es necesario cambiar eso y se ha trabajado mucho. Las bancadas, hay muchas bancadas de países donde los diputados son muy jóvenes, tienen mucho dinamismo y la bancada salvadoreña creo yo que está liderando ese esfuerzo de sobremanera. Al tener esta facultad el Parlacén como un organismo de toma de decisión política y un organismo que puede incidir en temas de cooperación internacional, tenés un brazo, cada estado tiene un brazo internacional donde puede atraer cooperación de manera impresionante. ¿Sí? Fíjate que curiosamente, bueno, dicen por ahí que nadie es profeta en su propia tierra, sí, ¿no? Pero internamente es una institución no bien vista, pero cuando tú vas al extranjero y tú, digamos, los diputados se presentan como un diputado centroamericano, la calidad que le da un diputado centroamericano en temas de precedencia es importantísima. Se han entablado negociaciones, por ejemplo, déjame comentarte que ahora el Parlacén tiene como estado observador permanente a la República Popular de China. Anteriormente era la República de Taiwán. Ajá. Entonces, estos cambios políticos al cual la institución debe irse adaptando, ¿no? Porque teníamos el caso de que nada más uno de los países que integran la región SICA, el Parlamento Centroamericano, mantiene relaciones con Taiwán. Era impensable que el resto de la región tenga que añadirse a eso, ¿no? Y seguir teniendo relaciones con un Estado al cual la coyuntura política actual ya no refleja eso. Entonces entablaron negociaciones de muy alto nivel, los diputados se han reunido. Y que estratégicamente conviene más tener de observador a China Popular que evidentemente a un estado de facto como lo es Taiwán. Así es. Y no es que se tenga nada contra el estado de Taiwán, claro. Simplemente se respetan las decisiones, por ejemplo, que se han tomado en declaraciones de las Naciones Unidas, se toma en cuenta la coyuntura y sí, se llega a ese análisis. Es mejor tener como estado observador, los estados observadores permanentes tienen la calidad que designan diputados
con derecho a voz al Parlamento Centroamericano. Imagínate, eso es algo muy impresionante. Tenemos estados observadores, por ejemplo, Marruecos, México, ahora China. Se está también incentivando a abrir el Parlamento al mundo, a que nuevos estados observadores formen parte de la organización, y eso ha tenido muy buenos resultados. Con China se ha trabajado muy bien, tenemos ya unos meses de tener a China como estado observador, y de primera mano te digo que los resultados han sido muy buenos. Importantísimo saberlo, pero también es necesario saber, bueno, ya que en varias bancadas hay una gran cantidad de jóvenes, y nosotros como jóvenes, ¿qué papel o qué tipo de proyectos podemos tener en este tema de integración? Eso, para la pausa comercial. Así como se cerraba el bloque anterior, es necesario preguntarse qué papel juegan las y los jóvenes dentro de la integración centroamericana. Es decir, históricamente no hemos sido bienvenidos, o en los últimos años se han venido abriendo las puertas para darnos esa oportunidad de poder expresar nuestra voz. ¿Cuál es el papel de los jóvenes entonces? Por favor, Luis. Bueno, los jóvenes juegan un papel fundamental en cualquier sociedad, ¿no? Son el futuro. Bueno, somos, diría yo, tú también estás muy joven, el presente y el futuro de cualquier sociedad. Fíjate que el sistema de integración siempre se ha caracterizado por ese impulso que le dan los jóvenes. Por ejemplo, el SICA constantemente está renovando su planta de recurso humano. Tienen un proceso de pasantías que es muy bueno, de verdad de admirar, otras instituciones deberían copiarlo, el cual, renovando prácticamente su planta constantemente, hace que entren estos aires frescos. En el Parlamento Centroamericano, desde el año pasado, se trabaja en un proyecto que, déjame comentarte, se llama Jóvenes por la Integración, el cual ha buscado, digámoslo así, unir jóvenes de la academia, jóvenes del interior del país, jóvenes de centros urbanos. Buenísimo. Es un proyecto a nivel regional. Están Jóvenes por la Integración Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana. Y lo que esto promueve, su principal objetivo es que los jóvenes se involucren en temas de integración y también tener un brazo como de ayuda social de la institución. Estamos trabajando, yo personalmente he trabajado muy de cerca de ellos. Se está trabajando en temas de medio ambiente, en temas de participación política. Los jóvenes nos ayudan cuando tenemos por ejemplo, cuando las plenarias se desarrollan aquí en el país, tenemos a los jóvenes que nos echan la mano. Se trabaja en temas de educación, en temas de incentivar la participación política de la mujer, entre otras cosas. Por ejemplo, déjame comentarte que se está planificando un tema de deforestación en nuestro país. En Honduras ya inició. El diputado de Honduras, el diputado Angel Pineda, está desarrollando un muy buen trabajo con los chicos de Jóvenes por la Integración allá, y en El Salvador, por supuesto, no se queda atrás. Se está trabajando mucho en temas de medio ambiente, en temas de incentivar la cultura, la poesía, todo esto que nos llame. Incluso tenemos unos proyectos de muralismo en Ciudad Arce, tenemos otros proyectos en Armenia de muralismo donde se intenta incentivar, ¿no?, la nueva cultura integracionista, recordar a las currículas educativas lo importante que es que los jóvenes sepan de temas de integración, como recordar las figuras de Francisco Morazán, la historia que ha tenido Centroamérica, el que nos sintamos cada vez más parte de un solo pueblo, ¿no? Sí, claro. Entonces, los jóvenes son una parte fundamental en esto, así que se está trabajando muy bien en este proyecto. Y qué bueno que en la actualidad se está viendo que como jóvenes tenemos muchísimo potencial, tenemos mucho que aportar a la integración centroamericana, y tal vez podría surgir una frase de que integración no es integración si no están integrados los jóvenes, porque somos parte también de la región centroamericana, y no es posible que históricamente las personas que eran mayores de 40, 50 tomaran las decisiones por cada uno de los grupos sociales. Entonces creo que ese estigma se está rompiendo, de que la política centroamericana, la integración centroamericana es para todos y todas. Y como tú bien dices, se están trabajando muchísimos proyectos, y entiendo que a futuro se tienen muchos más todavía.
Sí, claro, en futuro se está trabajando mucho en poder brindarle al sistema de integración, como ya te mencionaba anteriormente, estas facultades vinculantes, ¿no? Ese es como el objetivo principal. Pero se trabaja mucho de la mano con los estados, con cada uno de los estados, en poder crear los mecanismos que mientras no se llegue a la vinculancia, los mecanismos que sean necesarios para que las decisiones políticas del sistema lleguen a la población, porque una de las quejas que con mucha razón tiene la población es que, bien, con nuestros impuestos se paga el sistema de integración, se le paga a cada uno de los organismos que compone el SICA, pero no vemos los resultados. No vemos los resultados en el día a día de los centroamericanos, de los guatemaltecos, hondureños, salvadoreños. Por eso es necesario que estas decisiones que se tomen tengan una integración profunda, le llamamos nosotros, que es que de verdad llegue a la vida del ciudadano, a la vida del centroamericano. Decisiones como la que te mencionaba, por ejemplo, del roaming, que son decisiones que podrían parecer sencillas, pero que no se han desarrollado todavía. El tema pendiente de cielos abiertos, por ejemplo, es increíble cómo puede ser incluso hasta más barato a veces comprarse un boleto para ir a Miami, para ir a Europa, que un boleto para ir a Nicaragua, para ir a Honduras. ¿Cómo es posible eso? Estamos en la misma región y los boletos se van arriba, ¿sabes? Imagínate esto, eso es una cosa que pueda sonar totalmente irreal, ¿no? Pero ha sido parte de los errores que se han tenido cuando se han dejado implantar muchas veces los intereses económicos de cara o en contra de los intereses de la población. Los impuestos que algunas aerolíneas tienen, sobre todo la monopolización de algunas aerolíneas, es lo que se está viendo actualmente. Y se está trabajando mucho el tema de cielos abiertos. Hay diferentes iniciativas a lo largo de los años, pero no se ha llegado a recomendar a las autoridades competentes del sistema de integración, y no ha existido tal vez la voluntad política, pero yo creo que eso es algo que ha ido cambiando. Nosotros confiamos mucho que las nuevas composiciones políticas, por ejemplo en Panamá, que precisamente ahora ha tomado posesión el presidente Mulino en Panamá, hay nuevas autoridades en República Dominicana, nuevas autoridades en Guatemala, ¿no? Entonces, ese dinamismo que siempre trae aires nuevos, creo yo que es muy importante para la región. De hecho, quiero ir a eso también. Tú mencionas que evidentemente ya hay nuevos actores políticos, hay nuevos jefes de Estado, en Guatemala, en Panamá principalmente, y que ellos tomen posición de qué manera afecta al resto de la región centroamericana, cómo la dinamiza. Sí, fíjate que dentro del sistema la máxima autoridad es la reunión de presidentes o jefes de Estado. Lastimosamente, muchos de los estados han nada más designado a veces a sus ministros, cancilleres o vicepresidentes. No es lo mismo como tener la presencia del jefe de Estado en estas reuniones, pero creo yo que la nueva composición política puede ser muy favorable. No es siempre hay como algunos contrapesos y pesos que hay que ver, el tema de ideologías. Lo que sucede es que siempre la región sigue sesgada. Yo creo que El Salvador ha avanzado mucho en eso, de dejar un poco las ideologías de izquierdas y derechas, ideologías tradicionales políticas. Pero no puede hacerlo solo. No podemos hacerlo solo, por eso necesitamos que la región dé ese cambio, ¿no? Yo creo que el presidente Bukele, que es un presidente muy admirado en toda la región, nosotros cuando viajamos a otros países reconocen muy bien el trabajo del presidente. La gente les comenta. Nos comenta, ya quisiéramos tener un presidente así en nuestro país, que es un presidente que yo me atrevería a decir lo que se ha caracterizado por la practicidad de su trabajo. Él es un presidente muy práctico que se propone algo y lo cumple y de cara a la población, siempre al bienestar de la población. Entonces, mucho de esta practicidad o este cambio ideológico todavía no sucede en otros países. Tenemos países que prácticamente están secuestrados por ideologías, y eso es lo que no nos ha permitido dar ese paso, ¿no? Ese paso de consolidar una región altamente competitiva. Pero esperamos que estos nuevos cambios traigan nuevos aires, ¿no? Que exista la voluntad política para seguir trabajando en temas de integración. Desde luego. Ahora bien, antes de irnos a la pausa comercial, bueno, ya es momento, pero es necesario evaluar qué tanto a la región centroamericana le pueden afectar los cambios o las transformaciones en las diversas potencias del mundo. Y con ello nos vamos a referir a los Estados Unidos de América. ¿Qué va a pasar en un dado caso, pues haya reelección del presidente Biden? ¿Y cómo puede variar el asunto si nuevamente llega a la presidencia Donald Trump? ¿Cómo está la situación? Eso tras la pausa comercial.
Las elecciones en Estados Unidos se acercan y cada decisión que tome Estados Unidos, pues de una u otra manera termina afectando al resto del continente o al resto del mundo. ¿Qué va a pasar en Centroamérica si llega a ganar Biden? ¿Habrá alguna influencia? ¿Seguirán las cosas tan pasivas como hasta ahora? ¿Y qué pasa si vuelve a la presidencia Donald Trump? ¿Las relaciones con nuestros estados centroamericanos se van a fortalecer? ¿Van a dar otro giro? ¿Por dónde se van a ir? Luis Arévalo, por favor. Sí, fíjate que saliéndonos un poco de Centroamérica, podemos darnos cuenta que en la coyuntura internacional, el dinamismo político, yo no diría que está dando un giro a la derecha, sino más bien a un tema de gobiernos mucho más conservadores y gobiernos mucho más de protección nacional. Lo podemos ver en Europa, por ejemplo. Hace poco hemos tenido las elecciones europeas, que son siempre como un referente para la región centroamericana, y ha tenido un vuelco a gobiernos mucho más conservadores, a gobiernos mucho más liberales, ¿no?, por decirlo así. Dejando un poco, creo yo que esto en Europa es incentivado mucho por los temas de migración, temas de la agenda europea que muchas veces no vincula con las necesidades de la población que está afectada por crisis económicas, crisis de seguridad, que ve en riesgo su idiosincrasia europea. ¿Consideras que el hecho de que haya un auge de estos movimientos conservadores significaría un retroceso? Yo no diría retroceso, más bien diría yo un acoplamiento de las coyunturas políticas, de acuerdo a las necesidades de cada momento. Tal vez hace 5 o 8 años Europa o el mundo necesitaba gobiernos mucho más progresistas que nos hicieran avanzar en otros temas que muy bien se han avanzado hasta la actualidad. Sí, claro. Pero ahora a la coyuntura política, a la coyuntura mundial, tiene otras necesidades y yo creo que son estos gobiernos los que responden mejor ante estas necesidades. Muy bien se ha visto en el caso de El Salvador, con el tema del gobierno salvadoreño, cómo ha sabido responder a la problemática de la inseguridad que se vivía hace poco tiempo, ¿no? Esa misma realidad se vive en Estados Unidos y eso creo yo que es lo que lastimosamente quizás el gobierno demócrata no ha sabido cómo aprovechar su tiempo en poder satisfacer las necesidades palpables, económicas, de seguridad de los estadounidenses. De hecho, te podría cuestionar con eso también, porque consideras que en el caso de Joe Biden se perdió el liderazgo que Estados Unidos había conseguido en la época de Trump. Yo creería que sí, se ha perdido mucho ese liderazgo en la comunidad internacional. Creo yo que Estados Unidos siempre se ha caracterizado por tener liderazgos muy fuertes, ¿no? Quizá el presidente Biden no ha sabido trabajar mucho en eso, pero yo creería yo que así como se ve el panorama, creo yo que se va a seguir el panorama a nivel internacional, ¿no?, de volver a estos gobiernos mucho más conservadores, que el presidente Donald Trump muy bien se ve representado, creo yo. Lo importante es no pasar como este extremo, ¿no? Sí. Esos extremos ideológicos donde por mantener una agenda ignoras la demás, sino que trabajar siempre en gobiernos que atiendan a toda la población y que todos se sientan representados. Yo creería que a la región le vendría muy bien un retorno del presidente Donald Trump, porque se trabajó muy bien con él. Bueno, para decirte, el presidente Biden actualmente, hace como 1 año y medio, 2 años casi, la vicepresidenta Kamala Harris anunciaba un apoyo económico a la región. Se firmaba en Estados Unidos, visitó Guatemala, se reunió con el presidente Alejandro Yamatei y firmaba un desembolso de ayuda para el Triángulo Norte, pero hasta el momento no se ha tenido ni un solo centavo de eso, no se ha visto, pues, no se ha trabajado en ese tema. Sus razones tendrá el gobierno estadounidense y de cómo dirigir su política exterior, quizás no ver tanto hacia el sur, sino tienen otros intereses. Tenemos el caso de Ucrania, de Israel, que son guerras a nivel internacional, que pues ha concentrado quizás la atención del gobierno estadounidense, pero creería yo que para Estados Unidos, Centroamérica, México y todo el sur es muy importante para ellos y somos sus aliados estratégicos. Es importante que nos vean así, porque otras regiones del mundo tal vez sí se puedan estar fijando en la región, como por ejemplo China. Y fíjate, disculpa que te interrumpa, pero quiero llegar a eso también. Cuando estamos hablando de que en los últimos años ha habido una fuerte influencia de la República Popular China en la región, ¿eso qué significa? Que China ha aumentado evidentemente su poder, porque así ha sido,
o porque Estados Unidos ha vuelto su mirada hacia otros lados y ha descuidado la región? Yo creo que pueden ser ambas cosas. Ambas cosas. China, ser una potencia económica, una potencia armamentista internacional, necesita reivindicarse en muchas regiones del mundo. Ellos han visto la región latinoamericana desde los últimos 20 años, creo yo, y específicamente en Centroamérica de los últimos 15 años para acá. Y pues bueno, Estados Unidos ha logrado ceder un poco ese espacio, pero yo creo que siguen siendo nuestros principales socios políticos, socios económicos. No podemos comparar una cosa con la otra. Lo importante es que la región esté abierta al mundo, ¿no? Porque no podemos, como en el pasado, cerrarnos ideológicamente, no apoyar a la región porque representan tal ideología de un gobierno u otra. Es importante que tengamos socios estratégicos en todo el mundo. Yo creo que eso es algo que se ha entendido muy bien en el caso de El Salvador y la mayoría de países centroamericanos. Creo que estamos en el mismo panorama, ¿no? Pero volviendo otra vez al tema de Estados Unidos, creo que el tema del cambio de gobierno puede ser muy beneficioso para la región. Déjame comentarte que desde el Parlamento Centroamericano, en el año 2022, se trabajó en una iniciativa de crear un bloque parlamentario para promover en el Congreso y Senado una reforma migratoria. El presidente Biden presentó la Ley Ciudadanía 2021 en el año 2021, que pretendía darle o recortar, mejor dicho, el tiempo para acceder a la ciudadanía a más de 11 millones de salvadoreños, de centroamericanos que viven en los Estados Unidos. Entonces, es una oportunidad para el Parlamento Centroamericano de poder utilizar el brazo político, y nosotros estuvimos viajando, nos tuvimos reuniones con diferentes senadores y congresistas, y nos topamos con que el gobierno del presidente Biden presentó la ley Ciudadanía 2021, pero había como muchos contrapesos incluso dentro del mismo brazo demócrata, y esa ley ya no tuvo más cabida, ¿no? Se discutió nada más en la primera cámara, ya no pasó a la segunda cámara. Entonces, con el panorama político y coyuntural actual de Estados Unidos, veo imposible que estos temas se retomen, ¿no? Hay que ver qué alternativa brinda el presidente Trump en dado caso que gane la presidencia. Es lo más probable. O en dado caso que el presidente Biden se continúe, porque en política todo puede pasar. Hay que ver si le da continuidad, ¿no?, a este plan que él tenía para brindar la ciudadanía a los centroamericanos, ¿no? Y bueno, el tema del TPS también, yo creo que son temas que siempre los diputados centroamericanos deben estar al tanto de velar por los intereses, claro, los intereses de sus compatriotas, de la mal llamada diáspora, digo yo, porque al final seguimos siendo centroamericanos todos, estos centroamericanos que viven y residen en los Estados Unidos. Pero fíjate qué curioso también, porque recuerdas que allá por el 2016 el terror que se le tenía de que ganara Donald Trump a Hillary Clinton, se mencionaba una posible tercera guerra mundial, y al final Trump termina siendo más líder que Joe Biden. Entonces, como tú dices, Centroamérica también trata de acoplarse a lo que viene en Estados Unidos. Bueno, en esos últimos años se tuvo que acoplar a la idea del Partido Demócrata, y ahora con el Partido Republicano, ¿no? Que como te digo, es lo más probable que Donald Trump gane, y creo que como Centroamérica ya conoce la manera en que trabaja Donald Trump, en teoría no debería ser difícil volver a trabajar con él. Claro, no, y sobre todo porque el liderazgo que el presidente Donald Trump puede tener en el extranjero, y se ha de todos sabido que Donald Trump ha tenido siempre como mucho incentivo al tema económico, ¿no? Entonces, al final es lo que los norteamericanos, eso de hagamos grande América otra vez. Que muchos dicen que más como político él piensa como empresario. Él piensa como empresario, tal cual como lo es, especialmente eso, ¿no? Y al final termina siendo la respuesta que los norteamericanos y nuestros compatriotas que viven allá necesitan, ¿no? Entonces, es de ver cómo se configura. Es muy importante también la configuración que se le da al Congreso y al Senado, que se renuevan 3/4 partes en esta elección, porque eso genera la gobernabilidad. Y muchas de las decisiones políticas de la política exterior norteamericana no son tomadas por el presidente, sino que son tomadas por el Congreso y el Senado. Por ejemplo, los embajadores los designa el Senado. El presidente hace la propuesta, pero el Senado los autoriza al final. Se someten a votación. Es el Senado el cual los audita también el trabajo que realizan. Entonces, para Centroamérica, yo veo que Estados Unidos necesita ver otra vez hacia el sur, ver hacia sus socios estratégicos que han estado ahí a lo largo de la historia, ¿no? Y al final la región debe verse favorecida
por la buena fe, creería yo, de todos estos estados, ¿no? Porque eso es lo que debe existir, dejar de ver la región como el patio trasero, ¿no? Sí. Y como una región para explotarla, sino más bien para desarrollarla y ver, por ejemplo, que si Centroamérica está bien, Estados Unidos también está bien. Lo hemos visto, por ejemplo, con la reducción histórica que se ha tenido de detenidos de salvadoreños en la frontera sur de Estados Unidos. Sí, una reducción significativa de la migración. Claro, y es una muestra que si los problemas estructurales se resuelven en los países de orígenes, la población no necesita migrar, ¿no? Y al final es una respuesta a la problemática que los norteamericanos viven allá. Entonces, eso ha mostrado cómo se puede trabajar. Totalmente. Y es así como nos vamos a la última pausa comercial. No nos cambie. Regresamos en breve con Criterios. Y es que a fin de cuentas, ya iniciando este segundo semestre del año, ¿qué otros proyectos, aparte de los que ya se hablaron, se pueden esperar del Parlamento Centroamericano? ¿Será que se viene muchísimo más trabajo? Luis Arévalo. Fíjate que el trabajo para El Salvador sí se viene fuerte, porque déjame comentarte que el Parlamento Centroamericano tiene el sistema de las presidencias pro tempore rotativas. 6 meses, ¿no? No, son un año. Un año. El Parlamento Centroamericano va a asumir, el Estado salvadoreño asume la presidencia del organismo el 28 de octubre de este año, del 2024, hasta el 28 de octubre del 2025. Entonces, uno de nuestros diputados nos representará como el presidente de ese organismo. Actualmente es República Dominicana y esto se va rotando alfabéticamente. Después de El Salvador va a ir Guatemala y así, sucesivamente. Entonces, es de aprovechar mucho este año que vamos a tener la presidencia pro tempore para incentivar los temas regionales que nos interesan a los salvadoreños y a los centroamericanos. Yo creo que el tema del posicionamiento político de la región va a ser un eje fundamental. Se está pensando consolidar dentro del Parlacen ya orgánicamente una unidad de cooperación internacional, porque se ha demostrado en los últimos años cómo los temas de cooperación internacional en proyectos de desarrollo local, etcétera, son una respuesta concreta que se le puede dar a la población. Para comentarte brevemente, el Parlamento Centroamericano ha sido pionero, por ejemplo, en el tema de movilidad laboral. El programa de movilidad laboral a Canadá ha tenido una total incidencia de la bancada salvadoreña en el Parlacen. Se han traído robots desinfectantes para 2 de nuestros principales hospitales en el país. Se ha trabajado en temas de becas, temas para cerrar la brecha de género. Aparte del trabajo territorial que los diputados salvadoreños han descubierto que es el brazo político que les da esa visibilidad, ¿no? Es estar siempre pendiente de la población y que atienden el 100% del país. No es como los diputados de la Asamblea que están segmentados por departamentos. Entonces, se viene mucho trabajo, se va a trabajar mucho con la vicepresidencia de la República, con el vicepresidente Félix Ulloa en este año en que vamos a tener la presidencia pro tempore, y a seguir incentivando el cambio de paradigma en la institución, ¿no? Que pueda verse de verdad el trabajo del organismo a nivel internacional y a nivel local, y a seguir incentivando la integración centroamericana en la futura generación. Y eso es importantísimo para que la gente sepa que no solo desde el Parlacen, sino desde todo lo que compone la integración centroamericana, sí se está trabajando para la ciudadanía no salvadoreña, sino centroamericana. Luis Arévalo, se nos ha terminado el tiempo y no nos vamos sin antes agradecerte, como siempre, por haber traído tus criterios en torno a lo que es la integración centroamericana. No, ha sido un placer y un saludo a todos los televidentes y estamos a las órdenes. Encantadísimo. Un saludo. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche y feliz inicio de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.